Pero bueno, ya no me voy a extender mucho. Paso la palabra a Agustín García Calvo y bueno, muchas gracias. Gracias a la facultad, al profesor Alegre, gracias a Luis Andrés Bredlo, que ya hace muchos años que me acompaña en muchas de estas travesuras, sobre todo en torno al entendimiento del poema de Parménides, de sus restos, y también en algunas otras, sean cuales quieran esas travesuras, sea verdad o no, sea posible o no, que yo esté haciendo algo, en general, y también esta mañana, eso desde luego no puede llamarse filosofía, ni ciencia, ni teología. Esos nombres están tomados, no distingo entre filosofía y ciencia y también en el antiguo régimen lo que era teología, porque, como veréis dentro de un rato, todas ellas se caracterizan por ser funciones de saber, para saber, dirigidas a un fin, que es saber esto que nos pasa, saber cómo es el mundo, saber cualquiera de las cosas que sean positivamente. Por supuesto que si yo u otros más o menos desmandados hacen algo, tiene que ser frente a esto, es decir, descubriendo la mentira de los intentos vulgares, científicos, filosóficos, religiosos, para intentar dar cuenta de la realidad, de los mundos, desde dentro de la realidad, cual es una situación que ya los inutiliza para descubrir nada de verdad, para descubrir nada de la mentira en que están constituidos esos saberes. Estamos entrando al tema que dice el título ¿Quién sabe qué sabe? Aparte de agradeceros a vosotros también vuestra presencia, hoy os la debo agradecer de manera especial porque pienso que esto se desarrolle un poco por diálogo con vosotros, de manera que me voy a parar cada poco y os voy a pedir que me hagáis saber si entendéis o no entendéis, si estáis en contra o no, por lo menos si sabéis de lo que estamos hablando, y supongo que con esto me ayudaréis mucho y os ayudaréis mucho a vosotros mismos, de manera que gracias de antemano. El tema estaba enunciado así, lo habéis visto. ¿Quién sabe qué sabe? Y lo que voy a intentar este rato es darle la vuelta a la relación. Primero mostrándoos cómo está puesta, quién sabe qué es lo que sabe, y luego viendo en qué consiste el engaño de la oposición vigente, dominante, entre subjetivo y objetivo, sujeto y objeto. Empiezo por esto más superficial, si queréis, que es el uso vulgar entre gente culta de los términos subjetivo y objetivo. Ahí se domina por todas partes discusiones respecto a si tales pareceres, tales apreciaciones son subjetivas, se supone que propias de uno o de otro como sujetos, o si son objetivas. Os pido que paréis un momento a considerar lo que en esta oposición establecida, vulgar y culta, está implicado.
opiniones subjetivas, múltiples, de cada sujeto, cada cual con la suya. Se entiende cuando se las opone así a objetivo, que ninguna puede ser objetiva, es decir, en la pretensión verdadera. De antemano se implica ahí que las actitudes, opiniones, pareceres subjetivos, sean cuales quieran, en todo caso, ninguno de ellos puede ser el bueno definitivo, el objetivo. Si no, no estaría del lado de la izquierda de esa oposición. Espero que esto y lo que voy a decir ahora esté claro y os voy a pedir que me lo confirméis. En el uso mismo que he elegido de esa oposición se implica el reconocimiento de que ninguna de las actitudes subjetivas puede ser válida, verdadera, porque se opone al otro. Si una de ellas se supone que fuera la verdadera, entonces no tendría sentido la oposición con lo de objetivo. Esto está claro. Pero por el lado de la derecha, esto implica también que lo objetivo, el objeto, eso que está fuera, eso a lo que los saberes y pareceres se referirían, eso a su vez, de alguna manera, es subjetivo, en el sentido de que habla, y habla además para decir la verdad. Esto es una pretensión que es de una manera u otra inherente a la ciencia. Cuando persigue una verdad, por ejemplo, en natura o en el universo mundo o donde sea, cuando persigue una verdad está suponiendo que como ninguno de los experimentadores, observadores científicos la va a poseer ni la va a alcanzar, se espera que venga natura misma del otro lado y que le diga la verdad. Que le diga la verdad, y esto de que se espere que natura le diga a uno la verdad, pues evidentemente implica dotar a natura de una subjetividad clara. Ella es la que habla. Si sujeto es el que sabe y objeto es lo que sabe, no paso más adelante si no me doy cuenta con vosotros de que aquí no hay ningún lío todavía. De manera que adelante, por favor, aprovechemos el tiempo, levantad la mano, Alegre y Bredos me ayudarán a saber que tenéis que decirme algo. Cualquier cosa que no se entienda bien o que no se sepa a qué viene ni por qué la digo, cualquier cosa vale. Sí, Usted está viniendo a decir que entonces el objeto de intelección, el inteligible... Perdón, empiezo otra vez. Usted viene a decir entonces que los inteligibles, el objeto de intelección, lo que habla, se piensa a sí mismo entonces y transmite, y el objeto y el sujeto se identifican. Bueno, no sé si digo tanto como eso. Estoy aquí intentando romper la validez de la oposición entre el quién y el qué. No ya en términos filosóficos entre subjetivo y objetivo, sino en términos vulgares entre quién y qué. No sé si eso que tú dices va en ese sentido, pero desde luego no debes emplear términos como inteligible y cosas por el estilo que son de orden más bien filosófico o filosófico-científico.
tratemos de hablar en la lengua, es lo que estoy tratando yo de hacer, en la lengua corriente. Desconfío de cualesquiera lenguas especiales, incluidas en último término la matemática al servicio de la ciencia, pero antes cualesquiera otras parlas cultas especiales que están justamente destinadas a la construcción y sostenimiento de los saberes. Me fío mucho más de la lengua que no es de nadie, que está por debajo de la cultura, la lengua corriente, aunque tenga que ser en un idioma cualquiera que sea. Por eso os pido que intentéis entender así, a nivel de lenguaje vulgar. Pero sí, algo es, evidentemente, en el sentido que tú decías, el reconocer que ninguna de las inteligencias entiende de verdad. Implica que, a su vez, lo otro, el objeto de la intelección, de alguna manera, entiende y dice la verdad. Por raro que esto parezca, pero en este sentido va la faena. Así que más, por favor, contribuid con más oscuridades, que yo me entere de que estáis entendiendo bien. Sí. Quería hacer una pregunta. Yo es que quiero ver si los... Sí, la formulación corriente que hace la gente de nunca se sabe, ¿rompería la oposición o se supone que está adscrita a quién? No, está mucho por debajo, no. No basta. Por favor, dudas, dificultades, necesidad de ampliación de las formulaciones. Sí. Sí, el quién y el qué es como dos separaciones, ¿no? ¿Quién y qué? Está separado. No son dos separaciones, es una separación. Una separación. Sí. Pero está junto, ¿no? Está junto. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que el quién, no lo sé, en que el quién siempre se relaciona con el qué. Y si, no lo sé. Intuyo que es una cosa global. Hay que meter un término como el que no he escrito, pero que está, que es sabe. Porque tú puedes decir quién vive, y quién vive no hay de momento ningún objeto correspondiente, ningún qué. Intransitiva. Tiene que ser, habiendo en medio algo como del tipo de sabe, ve, entiende, concibe. Eso es lo que los separa como a términos opuestos de la oposición. El que sabe y lo que sabe. Para que esto tal vez nos dé lugar a más dudas y disputas, que lo que hace falta, podemos decirlo así. El que sabe no puede ser lo que él sabe, y al revés, lo que uno sabe no puede ser el que lo sabe. En los dos sentidos, por tanto, el que sabe, ¿quién? No puede ser lo que él sabe. O que está claro, o si lo hacéis con el instrumento del saber, que es el hablar, pues está claro que el que habla no puede ser al mismo tiempo ese del que se habla.
De la misma manera, el que sabe no puede ser al mismo tiempo lo que él sabe. Esto va un poco en contra de la pretensión del gnosis autón, del conócete a ti mismo, pero no importa que vaya en contra. Del revés, lo que uno sabe, el objeto del saber, aquí está el qué, no puede ser el que lo sabe, dicho del revés. De manera que confío en que esto os despierte alguna duda más y que me la queréis comunicar. Sí, había dos palabras que había aquí. Una pregunta. Espera un momento, que había otra palabra. Disculpa, había otra palabra que pedí aquí. Vamos por... Referente a la suposición que ha dado usted de objeto, de conocimiento objetivo y el conocimiento subjetivo, hemos de entender que el conocimiento subjetivo es aquel que presenta dudas y está por descubrir, y el conocimiento objetivo es aquel que ya se desvela y solo se puede mostrar de una manera. Por lo tanto, ya no tenemos dudas. Perdona, no me ha seguido mucho, ¿no? Y yo lo único que estaba haciendo aquí es utilizar una locución, una manera de hablar corriente entre cultos que opone subjetivo con objetivo. Y lo único que he mostrado es que está implicado ahí, aunque no lo digan explícitamente, que ninguna de las actitudes subjetivas, ninguna de ellas puede ser la verdadera, porque si no, no tendrían que oponerse a lo objetivo. Y entonces de rebote esto le da a lo objetivo una condición efectivamente de ser quien dice la verdad, por así decir, lo vuelve subjetivo. Es así de simple, aunque he empleado y en esa primera introducción términos cultos. Aquí os está dicho con términos menos cultos. Bueno, eres respecto a la ciencia muy optimista. Sobre ello volveremos ahora. Desde luego, cualquier científico serio estará dispuesto a reconocer que ninguna de las teorías separadas ni de los experimentos llevados a cabo por cada uno de los experimentadores es el válido y definitivo. En cambio, persiguen la verdad si sigue siendo una ciencia en el sentido tradicional. Persiguen la verdad, por desgracia, como he dicho ya, persiguen la verdad dentro de la realidad, lo cual seguramente no puede ser, pero así es la actitud de la ciencia, sí, que responde a eso. A ver. Sí, había otra. Sí. ¿El objeto matemático es también subjetivo? Subjetivo, yo no he dicho si los objetos son subjetivos, ¿eh? No he llegado a decir que los objetos sean subjetivos. Lo único que he dicho es que ninguna actitud subjetiva puede ser la verdadera. Y no, esto se aplica, como lo he venido haciendo, a las cosas corrientes, a la realidad. Por ser muy breve, si no detenernos en esto, el término verdad se dice en varios pisos, en varios trances. Uno es la verdad de los entes ideales, de los que no saben más y menos, sino solo sí o no, entre los cuales están los números y, por tanto, los entes geométricos, en el sentido de la geometría de Euclides y demás. Para ellos, la verdad consiste en su propia definición, son tautológicos. De manera que no tienen que ver nada con eso. Es el caso que está ilustrado con especial esplendor en el sermón de la diosa Parménides, donde lo único que se puede decir con verdad es que lo que es lo que es lo que es lo que es.
es decir, la cópula y el sí o no por delante, ¿no? En cambio, respecto a la realidad, respecto a las cosas, ya veis que se está insinuando que ninguna verdad puede caber, y ahí es donde se establece el lío entre la pretensión de la verdad objetiva hasta las circunstancias objetivas que decían los marxistas cuando yo era muchacho, circunstancias objetivas, y por otro lado las actitudes subjetivas, más o menos libres, más o menos caprichosas de cada uno con respecto a la realidad. Verdad tiene todavía otro sentido, que es cuando se trata del descubrimiento de la mentira. Una verdad no positiva, una verdad que consiste en el no. ¿Y qué es lo que aquí estaría en este momento intentando hacer? Pero no nos tengamos más con la verdad porque nos lleva demasiado lejos. A ver si hay alguna voz más por ahí. Vale. No sé si mucho, pero veo que tal vez la cuestión está en que empezamos por el quién sabe, el qué sabe. Entonces lo que sucede es que ya estamos introducidos de entrada ya estamos en el sujeto. Cuando hablamos ¿De lado estamos introducidos? En el sujeto, en el quién sabe. Cuando hablamos del qué sabe, estamos hablando de lo que sabe el que sabe. Cuando primero preguntamos quién sabe, nos introducimos en el que sabe. Sí, no te digo para librarte del lío lo que he escrito aquí. El que sabe no puede ser lo que él sabe. Ahí están jugando los dos y aquí están jugando del revés. Lo que uno sabe no puede ser no puede ser quien sabe. No puede ser quien sabe. Están enlazados efectivamente, pero yo creo que de una manera más clara, más estrecha, en esas fórmulas, ¿no? ¿O qué te queda? Sí, están enlazadas, pero la cuestión está en que, precisamente, como el sujeto no puede ser el objeto, si somos el tiempo como sujeto y el tiempo como objeto, pero no obstante, el objeto solo puede estar dentro del sujeto, si partimos del quién sabe que sabe. El objeto solo está si está dentro del sujeto que está sabiendo lo que sabe. Tú eres una subjetiva, entonces. A cualquiera que le digas que el objeto está dentro del sujeto, te está diciendo, tú es que no crees en la verdad objetiva. Pero precisamente ese es el problema, la verdad objetiva. No es problema, eso es una actitud. Esa sería una actitud, digamos, subjetivista, que se ha desarrollado muchas veces en la filosofía. Y que no tiene que ver nada con esto. Este objeto, por lo que he entendido, cree que este objeto que se ha introducido dentro del sujeto, él mismo está hablando con verdad. Entonces, el objeto que el sujeto tiene es el objeto verdadero. ¿Y eso por qué? Porque el objeto por sí mismo ya es el saber. ¿Ya? El objeto por sí mismo ya es lo que se sabe. Perdona, no te entiendo. No te entiendo, no sé si tú te entiendes muy bien. No sé si entiendes muy bien. Primero venías con lo del objeto que está dentro del sujeto, luego resulta que... Se pretende un saber objetivo que lo que hace es estos saberes subjetivos que no pueden ser objetivos, precisamente porque el objeto está en el saber, está en el sujeto, no pueden ser objetivos, al pretenderse un saber objetivo, lo que se está haciendo es a esta parte subjetiva que es el saber, que es el objeto introducido en el sujeto, darle una pretensión de hablar por sí mismo, ya no desde el sujeto, que te da el saber. Sí, en cierto modo, lo que el sujeto sabe es lo que de verdad sabe, pero no sigo muy bien. Desde luego hay muchas, en este uso de los términos,
cargamos con una herencia filosófica. No sé si estás tratando de encontrar alguna manera de acorde entre las cosas, entre los dos polos, alguna manera de acorde, sea porque hagas a lo objetivo algo que esté dentro de lo subjetivo, sea que al revés, con eso mismo lo objetivo alcance una subjetividad. Pero en todo caso, aquí no se trata de defender nada. Lo que está establecido y se ha dicho en ciencia y en filosofía, pues dicho está, y aquí lo único que nos cabe es descubrir su falsía. Bueno, alguna cosa más y paso. Sí. Mediante la ciencia se otorga voz al objeto. ¿Quiere usted llegar a decir que mediante esa voz que la ciencia le da, en realidad lo está convirtiendo el sujeto y por lo tanto el valor de lo que esa cosa vaya a decir no va a ser más que subjetivo y por lo tanto tampoco va a ser verdad? La ciencia normal no hace eso. La ciencia normal no convierte a sus objetos en sujetos. Algo en ese sentido estoy proponiendo yo, pero no es contra lo que se usa. La actitud de la ciencia normal es reconocer que a los investigadores, experimentadores diversos no les caben más que aproximaciones, pero aproximaciones hacia un fin, que es una verdad que pretende estar dentro de la realidad y que sería objetiva, en el sentido que he dicho de que entonces es esa objetividad la que habla, es el objeto el que habla y se vuelve subjetivo. Pero la ciencia normal no llega a reconocer ni a darse cuenta de esto. No me quedo muy tranquilo respecto a que esto esté marchando. Bueno, pero no voy a recoger más palabras en este momento. Voy a pasar a presentar la cosa en términos un poco más concretos. Vamos a ver por la parte de el quién. Si alguien nos pregunta por la calle quién es el que sabe, pensad en las preguntas que podéis darle, las que se han dado, las que se dan. Una es la que consiste en decir más o menos descaradamente el hombre, porque se cuenta con una separación. El hombre es el que sabe y lo demás, las cosas, son las que el hombre sabe. Este hombre puede tener apariciones como las de uno, queriendo decir uno de la población humana, uno, pero siempre quién. O puede ser el investigador o el experimentador científico, que incluso como generalmente se le sigue considerando real, el propio investigador real. Por eso, por ejemplo, cuando los físicos hablan de cosas en inglés, se sienten obligados a precisar, cuando hablan del investigador y se refieren a él, a precisar she o he, porque claro, tiene sexo también, y con tener sexo, tener ser él o ella, está demostrando claramente su pertenencia a la realidad. Se puede responder el hombre de diferentes maneras de estas, pero en todo caso se mantiene la oposición de nuestro interrogativo ¿quién?, que solo se refiere a personas. Bueno, a veces a un perrito muy bien domesticado se lo podemos aplicar. ¿Quién está ahí? Le podemos decir, o a un gatito, pero estos son animales falsificados.
De ordinario, a la pregunta ¿quién? No responden más que personas, o asimilados a personas. Personas humanas, por supuesto, también personas angélicas, pero bueno, eso no tiene por qué distraernos mucho porque da lo mismo. Personas. Mientras que ¿qué? Se sigue manteniendo como para aplicarse a las no personas, a cosas. De manera que se responde el hombre. Y se responde con una gran injusticia sobre la que me voy a detener ahora un momento. Esos momentos en que la física o metafísica se hace política y no puede menos de hacerse. ¿Qué fundamento puede el hombre tener para creer que el que sabe es el hombre? ¿Qué diablos de fundamento puede tener? ¿Cómo podemos apoyarle en esta creencia al hombre? ¿Cómo podemos dejarle que se lo crea? En cuanto la razón se vuelve un poco desmandada, descubre la falta de fundamento y de justicia y de verdad en toda esta pretensión. Es la falacia, por así decir, patriótica. Todos sabemos lo difícil que es desprenderse de ella en niveles más cortos. Si uno es español, ¿qué trabajo le va a costar desprenderse de esa condición? Si es catalán, si es europeo, si es lo que sea. La clasificación aprieta mucho. Y entonces la última, que es la que separa al hombre de los demás, aprieta de una manera especial. Y es muy difícil. Es muy difícil volverse contrahumanista, pero aunque hasta ahora no os hayáis dado cuenta, eso es lo que estoy haciendo con vosotros. Proponerlos de una manera descarada y haciendo que, de alguna manera, la relación entre el quién y el qué se invente. No hay ninguna razón para que el hombre crea tal cosa, puesto que le conviene creerlo. Y que el interés privado que alguien tenga ya desautoriza cualquier pretensión de verdad. Esto lo sabéis bien. No podéis fiaros de la fe o creencia que exponga alguien que evidentemente tiene todo su interés, tiene puesto todo su dinero en esa creencia. Eso ya justamente al sentido común le está demostrando que no tiene razón, que es falso. No hay ningún motivo, por tanto, para la clasificación que desde nosotros hemos inventado, que consiste en pasar por esas consabidas transiciones. Se parte de lo inanimado, las cosas, las nebulosas, hasta el Big Bang, y entonces se examina el progreso a lo largo del tiempo real. Y el progreso lleva a un trance en que de lo inanimado se pasa a lo animado. Porque parece que estamos seguros de que lo del saber y la verdad y la inteligencia tiene que ver con este trance, el paso a la vida, que creemos que sabemos lo que es. El paso a lo animado, y por el camino del paso a lo animado, la evolución de los seres, y especialmente la evolución de los cerebros, que serían, fijaros bien qué cosa, el órgano del saber del hombre. El órgano del saber del hombre, porque los cerebros ya en la mitología científica actual están muy cerquita de la mente, que se ha puesto de moda, mind, que es justamente la conocedora. Esta es nuestra visión, falsa, insensata, sin fundamento, dominante. Dominante por todas partes, de manera que ni le encontramos razón a la supremacía en cuanto a saber del hombre, ni razón a la separación entre animado ni animado, ni ninguna de las otras
tramas que tenemos montados justamente para sostener nuestra posición suprema y sobre todo exenta, como si nosotros fuéramos el que sabe, que está frente de lo que sabe, que es todo lo demás, el objeto. Por el contrario, muchos días de desengaño, años de desengaño, me han ido llevando a esta actitud que se gana la simpatía de uno, aunque solo sea por su humildad, que nosotros, el hombre, no somos más que un caso de cosas entre todos los demás casos de cosas, con peculiaridades, porque evidentemente las cosas que son cometas o que son ranas tienen también cada cual sus peculiaridades, están clasificadas, y nosotros también, nosotros tenemos como rasgo de nuestra clasificación esa mente, es decir, la capacidad de hacernos ideas, la capacidad ideativa. Es algo a lo que, volviendo al final, según nuestra ordenación del poema de Parménides, volviendo a la diosa, acaba diciendo, lo que hay, que es lo que es, eso es idea. Porque ya antes había dicho, es decir, pues lo mismo es el idear que ser aquello que se idea. Lo mismo es concebir que ser que el que se concibe, que lo que se concibe sea lo que es. Lo mismo es el conocer que aquello que se conoce sea lo que es, lo que se conoce. Pues un poco en ese sentido, para encontrar esta humildad. ¿Cómo podemos negarnos que somos cosas y que únicamente nos distinguen ciertas peculiaridades? Que la cosa va del revés. Este camino consiste en recorrer al revés, el de la ciencia, la religión, la filosofía consagradas. Porque allí efectivamente nos explica la historia del progreso como partiendo de lo más primitivo, de lo más bruto hasta nuestra mente. Y se entretienen en los últimos pisos estos años de una manera feroz, especulando acerca de brain y mind, es decir, de las relaciones entre el cerebro, en el cual seríamos todavía una cosa, con las demás cosas palpables, y sin embargo la facultad de conocimiento que está ligada inmediatamente en él. Los horrores son muchos en nuestros años, hasta los podéis encontrar si os descuidáis por la televisión o por cualquier sitio, sectas que son capaces de mover como los magos de la India en sus mejores tiempos, con el poder de la mente, o incluso dicen del cerebro, cosas a distancia. Todo esto que parece que nos remite a tiempos lejanos, pues no, está por desgracia muy vivo y son simplemente eflorescencias un poco escandalosas del error constante que rige en todo lo demás. Recorre la ciencia en su progreso hasta nosotros. Pero en el proceso de investigación procede al revés, por supuesto. Se parte del investigador, de sus aparatos, de su capacidad regida por una teoría para establecer los términos de la futura observación, su capacidad para recoger los resultados y relacionarlos con la teoría que se ha puesto a prueba, etc. Es decir, aquí se va del sujeto, el investigador, a preguntarle de alguna manera a los átomos, a los fotones que están al otro lado de la pantalla,
qué es lo que tienen que decirle. Se parte exactamente del revés. Bueno, pues nosotros aquí nos tomamos este camino del revés para entender las cosas. ¿Cómo es? Tomemos el verbo, que no es verbo, el índice hay, que de una forma o de otra todas nuestras lenguas tienen, y que parece el más elemental para la pregunta. Entonces, primero tenemos que reconocer que hay algo, simplemente porque el hecho mismo de preguntar si lo hay o no, o de negar que lo haya, ya contradice la pretensión de que no lo haya y por tanto lo hay. De manera que el hay algo está implicado en la propia pregunta de qué hay. Hay algo. Pero luego hay cosas por la simple razón también de que no puede ser que sean una. No tendría sentido. Y entonces son no un número, eso no. Son no una, un plural indefinido. Cosas, por tanto, a su vez indefinidas, que son más o menos cada una la que es. Y está más o menos separada de otras que son. Os estoy animando a emplear, frente a todos los terminachos cultos y científicos, este término, cosa, que es en la lengua vulgar el que va más allá en cuanto a presentar el asunto en todo lo abstracto y todo lo general que se puede. Esa es la virtud que tiene la lengua corriente y en la que me sigo apoyando. Hay cosas. Pero hay arriba, con términos del antiguo griego se diría Dios. Eso quiere decir que hay una voluntad, poder de idealización que impone sobre las cosas número, no ya cantidad indefinida, sino número, los números son entes ideales, noción de todo y de todas, noción de nada, de ninguna, todo eso viene de arriba. Tenemos que reconocerlo, lo hay, no existe. Todo, 5, 7, nada, eso no existe. Pero tenemos que ver que lo hay, porque tenemos que reconocerlo. Porque lo sufrimos. Porque las cosas, no como hombres nosotros, sino las cosas, estamos todos los días sufriendo este poder que nos hace tener que ser sí o no el que uno es, tener que contarnos como el Estado quiere por un número preciso de almas y todas las demás imposiciones de los entes ideales que siquiera se nos quiere imponer por todas partes todo y todos, todo. De manera que, como lo sufrimos, en ese sentido lo sabemos. Hay esos entes ideales. El resultado es lo que con precisión llamamos realidad. Es decir, no ya las cosas sueltas, sino las cosas, nosotros entre ellas, informados por las pretensiones de los entes ideales, sujetos al poder, sujetos a la voluntad de Dios, por decirlo con el antiguo idioma, y siendo, por tanto, reales, en nuestro caso personales. Bueno, ya comprendís que da igual, lo importante es la condición real, dentro de la cual lo de personal pues no es más que una característica particular, accesoria. Pues si me habéis seguido en esto, que confío que sí, ahora acabaré de comprobarlo, volvamos sobre quién es y qué es. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué se sabe? Entonces aquí el verbo saber tiene que restringírsenos de una manera muy determinada.
Saber es un saber de la realidad y de ninguna otra cosa fuera de la realidad. Es, por tanto, un saber que está ya condicionado por la entrada de los entes ideales y de los números en el lenguaje corriente y, por tanto, en la determinación de los significados de las palabras de un idioma. Es de eso de lo que se sabe. Por eso, si la ciencia no puede saber más que eso, no se le puede pedir nada del otro mundo. No se le puede conceder la gracia de que vaya a averiguar la verdad, porque eso supondría que la realidad es todo lo que hay. Pero esto es un descubrimiento elemental que vuelvo a presentaros. La realidad no es todo lo que hay. Y por tanto, el saber nunca puede tener ni la condición de total ni la condición de llegar a un fin cerrado y definitivo. Eso es lo que propiamente se sabe. Y quien sabe eso no puede menos de ser igualmente real. Eso es efectivamente el hombre, el investigador, uno cualquiera de nosotros, con su ciencia, con su religión, con lo que sea. Siendo, a su vez, una cosa a la que hemos desautorizado, a la que le hemos quitado su pretensión de estar fuera, de ser justamente el órgano del saber, con su cerebro y con su mente, pero que sigue estando ahí, formando parte de la realidad. La realidad no es todo lo que hay. Estamos aquí siguiendo el camino inverso. Nos estamos volviendo del revés en la oposición. ¿Qué nos pasa si conseguimos dar este paso de humildad extrema? Por supuesto que nos acostumbramos a entendernos como cosas, no especialmente privilegiadas, salvo por un patriotismo sin fundamento, cosas como cualesquiera otras, animadas e inanimadas. No tenemos por qué pensar que esta revolución se contentaría con ser la revolución de los animales contra el hombre. Parece la primera, es elemental, es lo que Giuseppe Gioacchino Belli cuenta en su soneto de cuando en el paraíso las bestias hablaban hasta que vino Adán y les quitó a las bestias la palabra para hablar y tener razón él solo, que es como termina el soneto. Les quitó a Adán, a las bestias, la palabra para hablar y tener razón él solo. Pero no puede quedarse ahí, evidentemente. Una vez que uno se mete por ahí no puede pararse porque ni siquiera la oposición entre animado e inanimado la hemos respetado. De manera que tampoco basta con la revolución de las plantas, de los seres vivos en general. Tenemos que seguir pensando en la revolución de los astros y también de los seres que la ciencia ha venido descubriendo en su empeño, de los átomos, de los electrones y, en fin, como colmo, los fotones. Tenemos que seguir de alguna manera considerando eso como si fueran cosas que saben, cosas que hablan y que por tanto que se pueden volver hacia nosotros y decirnos, informarnos en nuestra ignorancia o en nuestra falsa creencia, lo que sea.
todo el mundo, en un nivel más venial, ha sentido muchas veces que las cosas hablan. Generalmente todo esto se ha tomado una y otra vez como si fuera poesía, fantasía, qué sé yo qué. Y ahora lo que estoy proponiendo es una revolución que se toma eso literalmente. Literalmente, les devolvemos a las cosas la palabra en serio. Entonces son ellas, efectivamente, las que están de alguna manera cargadas de saber, las que hablan. Para que se entienda rápidamente, porque tal vez ya no nos vaya quedando mucho tiempo y quiero recoger más voces vuestras, esta propiedad humana que queríamos arrogarnos para nosotros solos, la lengua, la razón. ¿En qué consiste sobre todo? Consiste a un nivel relativamente superficial en comunicación. Ahora imaginad a las cosas vertidas por doquier, sin fin, sin número determinado, cambiándose unas en otras. Os pasará conmigo que no sois capaces de encontrar la posibilidad de que las cosas estén ni por un momento incomunicadas entre sí. Están comunicando una y otra vez, es decir, no pueden ser nada de lo que a Alain se le pondría precisamente para salvar la cosa por el otro lado, como las mónades perfectamente cerradas. Es inconcebible en esas cosas que no se parecen nada a las mónades, que están indefinidas, en principio sujetas a la definición que los ideales les imponen, pero siempre mal sujetas, escapando por los bordes, acertando a descubrir que su definición era mentira, etc. Entonces, ellas están comunicándose cualesquiera con cualesquiera, más o menos, pero cualesquiera con cualesquiera, en cada momento que se dice ahora. También con nosotros entre las cosas y nosotros con las cosas. De manera que ahí tenéis ya una primera aparición de lengua o razón en la propia comunicación. Pero además que lo más característico de las lenguas, que es la condición abstracta, es decir, que las lenguas puedan contar con un número de entes ideales preciso. Por ejemplo, fonemas, 23 fonemas, el español oficial contemporáneo que yo hablo, 23, ni más ni menos, y muchas otras cosas, reglas finitas, y lanzarse con ellas a la infinitud de lo desconocido. Pues ni siquiera esto nos lo podemos arrogar como solos, porque lo podemos encontrar también de alguna manera, bueno, a simple vista o oído, ya lo estaba recordando en los cantos de los pájaros que los ornitólogos en nuestros días han recogido tan cuidadosamente y donde se distingue entre los ruidos que hacen y los gorjeos musicales que hagan, mensajes que de vez en cuando se mandan, parte de mensaje. Los han recogido bastante bien y eso es abstracción. Eso es abstracción, como en la lengua humana. De manera que no hay ningún motivo, tenemos que generalizar así la noción de lengua y de esa manera reconocérsela a las cosas y reconocer la nuestra como es debido, como un caso. Reconocer nuestra lengua como un caso. Desde luego, ya comprendí que con lo que estoy proponiendo confío en que no solo el conocimiento científico de las cosas sería más claro, menos falso, sino también el de la lengua misma. El de la lengua y el de las lenguas perdería mucho de la habitual falsificación que le corresponde, sobre todo en cuanto a las nociones de lo que es significado y de lo que es reglas abstractivas y entes abstractos en la lengua. Bueno, esto es así. Voy a tener que acercarme a cortar, si os quiero recogeros
algunas de vuestras palabras para que me ayudéis a completar los huecos, haciéndoos notar que lo aquí está proponiendo en contra del saber en el sentido habitual es un desconocimiento, un contraconocimiento, contra el conocimiento que nos está impuesto, contra los saberes que se nos quieren todos los días vender como tales. Este contraconocimiento es un amor, es un amor a las cosas. Es un amor a las cosas. Muchos de vosotros me diréis que es amor, porque es lo justo, y desde luego yo tengo que deciros que no sé, y además que no se sabe. No se sabe qué es amor, pero el que no se sepa qué es amor no quita que se pueda reconocer lo que no lo es. Lo que le venden a uno, por ejemplo, entre nosotros en la sociedad como amor, y que algo de lo poco bien hecho que uno está por lo bajo le dice, no era eso. Como en general respecto a cualquier cosa buena, no sabemos qué es lo bueno, pero eso no nos priva de que algo nos quede rezongando cuando se nos venden o imponen las cosas, que digan, no era eso, eso es un sustituto, no era eso, y lo uno no priva de lo otro. Pues aquí con lo que os estoy diciendo de amor a las cosas, hay mucha gente, yo creo, reales, incluso ortodoxos, fieles al régimen y al sistema, que pueden presumir de tener amor a las cosas, a los animalitos, a las plantas, también de vez en cuando a los minerales, a los seres inanimados, a los astros que ven por el telescopio familiar, lo que sea. Pero es un amor del que tenemos que desconfiar cuando está regido por ese engaño del saber del que estamos tratando de desengañaros. No vale en general esos amores. Esos amores consisten en amores de cosas a las que se ha reducido a objetos de interés para el propio que les tiene amor, les vienen bien, les sirven para esto y para lo otro, los animalitos, las plantas, los astros y lo que sea, y para todo eso no es amor, un amor interesado ni siquiera se concibe, no se sabe qué es amor, pero eso se sabe que no marcha, ¿no? De manera que habría que decir que un amor a las cosas de veras implicaría un desconocimiento, una liberación de todas las mentiras y saberes que se nos han impuesto acerca de ellas. Sería eso lo único que las dejaría florecer, por así decir, y a nuestro amor, a ese amor nuestro también. Este amor de desconocimiento, ¿qué quiere decir? Pues que implica también el desconocimiento de uno mismo, aquella vieja pretensión del frontón del templo de Delfos, del conocer a ti mismo. ¿A dónde ha quedado a estas alturas? Desconócete a ti mismo. Desconócete a ti mismo es una especie de mandamiento que implica el de dejar libres de conocimiento a las cosas, y eso sería amor. No quiero vender un producto. Ya sabéis que el hombre creído en sí mismo se ha dedicado y se sigue destrozando, se sigue dedicando a destrozar, a matar, a sustituir las cosas vivas por las cosas inventadas y vendibles.
No he querido insistir en esto porque esto es una mera consecuencia. Se insiste mucho en estas apariciones espectaculares de cómo el hombre se carga al mundo, las cosas y eso, pero yo he querido presentaros el fondo de la cuestión. Desde luego son esos destrozos un resultado más fiel. Es aquel que está contra todas las mentiras que le venden, los productos de sustituto que le venden, y que lo está justamente por el amor de las cosas que no están en venta. Sería alguien que está contra el poder, un anarco, y al mismo tiempo un enamorado de las cosas que no son las que el poder manda. Lo uno va con lo otro, pero todo ello pasaría simplemente por la renuncia al saber y al conocimiento de uno mismo. Basta por ahora. No sé si la hora nos va a permitir. Tenemos tiempo para... Sí, ¿no? Sí, hay... Sí. Pues ya sabéis, tenemos un rato para que me exijáis que los incontables huecos que he tenido que ir dejando por no alargarme demasiado os habrán quedado por ahí, y los más sensibles a esos huecos pues son los que querría que hablaran. Bueno, perdón, muchacho, perdón, pero líbrate, por favor, de los conceptos que has cogido de los libros, porque eso no va a hacer más que aguar la cuestión. No, me has oído hablar de lo del lenguaje de otra manera cuando lo he estado generalizando a las cosas. No te vuelvas atrás, no me saques cosas que relacionan justamente el lenguaje con... Efectivamente, el lenguaje humano, en la medida en que el hombre es el hombre y cree que tiene saber, pues es un instrumento para saber. Pero no olvidemos que el lenguaje también descubre la mentira de todos esos saberes. No se trata de cambio de unos saberes por otros. Se trata de una anulación de los saberes. La lengua como acto de descubrimiento, de negación, que queda fuera de todas esas especulaciones sobre lo que es lenguaje y lo que no. Sí. Bueno, lo que está claro es que todo el conocimiento viene determinado por la persona por el que busca el conocimiento. Y determinado quiere decir que va dirigido a un fin. Desde el principio del conocimiento, de cuando se busca saber algo, y hace que sabe lo que se quiere saber por la persona, que no puede ser el observador, la persona, el sujeto no puede ser la misma persona que hace la observación, porque si no la observación ya viene determinada, viene reflejada, viene absolutamente... Sí, pero Jaime, eres un poco optimista respecto a la persona individual. La cosa está mucho más arriba y llega mucho más lejos. No es tanto que los intereses personales de uno, del investigador o del que sea, puedan entorpecer. La cosa viene de más arriba, de la propia Constitución, la intervención de los entes ideales, Dios, digamos, que trata de constreñir a las cosas a que se definan, y cada uno de nosotros también. De manera que eso ya es lo que está determinando la falsía en general de la realidad. Que luego uno personalmente pues acaba de hacerle la puñeta a la posible verdad a la que se podía descubrir en la mentira. Bueno, sí, encima, la persona individual es mientras se lo cree, es un fiel sirviente del capital y del Estado. ¿Qué se le va a hacer? Personalmente uno no puede hacer nada del otro mundo, nada que valga la pena, en contra de lo que lo sé. De manera que en ese sentido puede acabar de estropear la cosa, la prueba individual, pero en escasa medida, dada ya toda la falsificación de la realidad. En escasa medida, porque por fortuna uno se equivoca
y cree que hace por su provecho cosas que luego resulta que no son por su provecho. Esta es la principal gracia que tenemos mientras no nos libramos del todo del pellejo, que nos equivocamos, que metemos la pata, que no estamos bien hechos, que creemos sí, que lo hacemos por nuestro interés, por nuestro futuro, pero que nos equivocamos y luego se ve que muchas veces no, que se ha vuelto la cosa en contra nuestra. Si no tuviéramos esta gracia, ni siquiera estaría aquí esta mañana hablando con vosotros. La gracia de equivocarnos a cada paso. No, voy a oír a la familia todo el rato. Estaba Elena, que hacía estos dos planos cuando decía eso que entre todos sabemos, o lo que entre todos sabemos, eso que nadie sabe. Parece que está lo que sabemos entre todos, el conjunto. Yo quería enlazarle eso con lo que te hice la primera pregunta de nunca se sabe, que es un término que la gente dice, y un término... Bueno, sí, de acuerdo. De acuerdo. Sí, es una cita de Machado. Eso es lo que sabemos entre todos. Lo que sabemos entre todos, eso es lo que no se sabe. Se liga con lo que estábamos diciendo ahora del saber personal, la creencia personal. Es la creencia en el conjunto. Desparramados por todas las especializaciones científicas del mundo, científicas y hasta teosóficas del mundo, pero en la confianza de que todas ellas, todas sus verdades, se van a conjuntar en una, y que estamos aquí contribuyendo, cada uno con su investigación y con su verdad, a hacer la verdad total. Esto forma parte de la idiotez monstruosa que he estado tratando de presentar ante vosotros. Hola. Sobre el tema que comentaba de que la realidad no es todo lo que hay, y a colación un poco con, bueno, no sé si es una mala relación que hago, pero con el tema de los entes... ¿De lo qué? Los entes ideales. Sí. Es quizá esta realidad que no es todo lo que hay, podría ser estos entes ideales. Esto parecería una forma de abstracción del ser humano. Entonces, lo que no acabo de ver claro es en qué sentido habla usted de la abstracción de los lenguajes no humanos. Muy bien. Creo que le sigo. Hay una dificultad ahí, sí, un hueco. Os puedo haber dejado pensar que es el lenguaje humano, que es el que nosotros pretendemos que sea el lenguaje para dejar fuera las cosas, que es el lenguaje humano el que ha recibido este influjo poderoso de los entes ideales, del sí o no, y para tratar de fijar el significado de sus palabras y el número, por tanto. No es así. Este influjo lo han recibido todas las cosas. Todas han tratado de existir, por emplear este denigrante término. No simplemente dejarse andar y vagar por ahí, dejarse vivir o dejarse ir muriendo, que es lo que nos pasa de verdad. No, sino eso siendo cada una la que es, teniendo sus reglas, clasificándose, hasta en casos, pues, como los de ciertos minerales, mostrando formas geométricas, de alguna manera obedeciendo a número, de manera que es las cosas, sin más, las que reciben el influjo de los entes ideales y las convierten en existencia, en realidad. Lo que a nosotros nos pasa no es más que un caso de eso, y nos pasa justamente en la constitución de nuestros idiomas, con sus números, con su significado y todo lo demás. No sé si le aclaro lo bastante, pero efectivamente es lo que había dejado un poco de lado. Sí.
Más entonces. Sí. A mí me había parecido entender, más o menos, que lo que usted está diciendo es que el saber no sería esa operación que intenta establecer una relación con las cosas, pero que al mismo tiempo establece una distancia, una separación, y que atribuimos a la conciencia, a la mente, a lo secreto, lo que sea, sino una relación más directa, más como el ser, como el querer, que pertenecería a todas las cosas y al ser humano también, pero no en tanto que tiene mente o intelecto eso, sino en tanto que es una cosa más que existe o que está ahí. Sí, creo que lo has estado sintiendo bastante conmigo de cerca. Efectivamente, se puede decir así. No ese saber que es el que en mi título funcionaba tal como se usa, sino un amor que es una razón, la razón común, desmandada, la lengua que no es de nadie, la cual no puede llegar nunca a producir ningún saber positivo